Hola, yo soy Yami. Y yo, Dayana. ¿Sabías quién es Talcott Parsons? ¿No sabes? ¿No tienes ni idea? Bueno, no te preocupes que hoy te vamos a hablar de él. Para comenzar, les daremos una pequeña introducción de quién fue Talcott Parsons. Nació en Colorado Springs, Estados Unidos, en 1902 y falleció el 8 de mayo de 1979 en los Estados Unidos. Sociólogo estadounidense, fue uno de los grandes representantes del funcionalismo estructuralista, cuya contribución más notable fue la difusión del concepto de acción social. Sus teorías acerca de los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que subyacen en las estructuras sociales contribuyeron al desarrollo de la sociología. Formación académica. Se licenció en Amherst College en 1924 y realizó sus cursos de doctorado en la London School of Economics. Al año siguiente se trasladó a Heidelberg, Alemania. Trayectoria laboral. La obra de Weber influyó enormemente en su obra, quien escribió en Heidelberg su tesis doctoral dedicada en parte a analizar las ideas de Weber. Parsons se convirtió en tutor de Harvard en 1927 y aunque cambió varias veces de departamento, permaneció allí hasta que le sobrevino la muerte en 1979. No progresó su carrera rápidamente, ya que no logró el estatuto de profesor permanente hasta 1939. 2 años antes de esta fecha había publicado The Structure of Social Action, libro que no solo daba a conocer a los teóricos de la sociología más relevantes como Weber, a un sinnúmero de sociólogos, sino también sentaba las bases para el desarrollo de su propia teoría. Tras la publicación de esta obra, su progreso académico se aceleró. Fue director del Departamento de Sociología de Harvard en 1944 y 2 años más tarde formó y dirigió el nuevo Departamento de Relaciones Sociales, que englobaba no solo a sociólogos, sino también sentaba las bases para el desarrollo de su propia teoría. Tras la publicación de la obra The Social System, el progreso académico de Parsons se aceleró. Sin embargo, a finales de los años 60, la naciente ala radical de la sociología estadounidense comenzó a atacarlo. Le calificaron políticamente de conservador. También su teoría fue considerada muy conservadora y poco más que un esquema sofisticado de categorización. Pero durante la época de 1980 resurgió el interés por la teoría parsoniana, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos otros países del mundo. Parsons era uno de los sociólogos más explícitos en lo tocante a su intención de desarrollar un enfoque integrado de teoría sociológica. Primero, fundó el Departamento de Relaciones Sociales en la Universidad de Harvard, con la intención de unificar las distintas ciencias sociales. Su objetivo integrador incluía campos del saber tales como la psicología clínica, la psicología conductista, la antropología y la sociología. Segundo, en su propia teorización, desarrolló una noción clara de los distintos niveles de análisis social, especialmente ejemplificada por su noción de los 4 sistemas de acción: el organismo conductual, la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Finalmente, Parsons afirmó en una de sus obras más importantes, El sistema social, que la integración de los niveles de análisis social es de suma importancia en el mundo social. Su obra quedó empapada por ciertas confusiones básicas, en particular por una incómoda mezcla de teoría de la acción y funcionalismo estructural, partiendo del análisis de los pensadores que consideraban relevantes en la historia de la sociología. En su teoría de la acción, Parsons elaboró inicialmente lo que parecía una orientación micro. Esto se aprecia en el hincapié que hizo en el acto unidad y en el voluntarismo de su obra temprana. Sin embargo, con los años, el acto unidad y el voluntarismo se desvanecieron de la teoría de Parsons, así como la teoría de la acción. En su lugar, desarrolló una teoría estructural.
Ahora hablaremos un poco de la acción social. Esta tiene su origen en la obra de Max Weber sobre la acción social. Escogió el término acción porque tenía una connotación diferente a la de conducta. Conducta implica una respuesta mecánica a los estímulos, mientras que la acción entraña un proceso mental activo y creativo. Parsons tuvo la precaución de distinguir explícitamente la teoría de la acción del conductismo. 3 conceptos yacen en el núcleo de la teoría acción: el acto unidad, el voluntarismo y el Verstehen. El fenómeno más básico de la teoría de la acción es lo que denominó el acto unidad, que se define por sus 4 componentes. Primero, implica la existencia de un actor. Segundo, el acto unidad supone un fin o un estado futuro hacia el que se orienta la acción. Tercero, la acción tiene lugar en una situación que entraña 2 elementos: las cosas que el actor no puede controlar, que son las condiciones, y las que puede controlar, los medios. El cuarto, las normas y los valores, que son para determinar la elección del actor de los medios para alcanzar los fines. El voluntarismo hace referencia a las elecciones que hacen los actores en las situaciones sociales en las que se encuentran. Esto no significa que los actores sean totalmente libres al hacer su elección. El concepto de voluntarismo implica una mente, una conciencia e individuos que toman decisiones. Finalmente está el concepto de Verstehen, o necesidad de analizar la acción desde una perspectiva subjetiva. Como siguiente punto tenemos al funcionalismo estructural. Este asegura que las sociedades tienden a la autorregulación, así también como a la interrelación constante de todos sus elementos, que pueden ser valores, metas, funciones, etc. La autosuficiencia de una sociedad está marcada por las necesidades básicas, entre las que se puede encontrar el preservar el orden social, la educación como socialización, etc. En esta teoría se supone que los individuos actúan de una manera racional, seleccionando los medios más adecuados para alcanzar un fin. Y las instituciones no son ajenas a la racionalidad, conviven con los medios y los fines. Si el fin de la estructura en general es el mantenimiento del orden social, entonces todas las instituciones y acciones de los sujetos corresponderán con este fin. Esta teoría también explica el concepto de estructura y su funcionalidad, considerando la estructura como un conjunto de organismos estables, cuando la sociedad es capaz de establecer patrones de conducta que garantizan su equilibrio. Esta teoría tuvo varios giros hasta llegar al funcionalismo estructural. Una función es un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema. Parsons creía que había 4 imperativos funcionales necesarios de todo sistema. Desarrolló el sistema del funcionalismo estructural, para cuya comprensión es indispensable su esquema, que de nombre lleva A, G y L, o ágil, que son las siglas que corresponden a lo que Parsons consideraba 4 imperativos funcionales, necesarios en todo sistema. Estos son la adaptación, que quiere decir todo sistema debe satisfacer las exigencias externas, debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Goal o metas, todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. Integración, todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. Y latencia, que todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación. En su nivel más general, los 4 imperativos funcionales anteriores están vinculados con estos 4 sistemas de acción. El organismo biológico
es el sistema de acción que cumple la función de adaptación al ajustarse o transformar su mundo externo. El sistema de la personalidad realiza la función de logro de metas mediante la definición de los objetivos del sistema y la movilización de recursos para alcanzarlos. El sistema social se ocupa de la función de la integración al controlar sus partes constituyentes, y el sistema cultural cumple la función de proporcionar a los actores las normas y los valores que les motivan para la acción. Los principales postulados mediante los cuales el estructural funcionalismo trata de explicar el desarrollo de la vida social son los siguientes. Número 1. Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social. Toma como modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicar a organismos sociales. Número 2. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la desarrolla en niveles más complejos de organización. Número 3. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una modalidad y función de la sociedad. Este postulado se refiere a cómo la acción o función que desempeña un individuo según el estado social, la cultura imperante y el grupo social al que pertenece, conforman la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza un individuo. Y número 4, para el estructural funcionalismo, lo importante son los individuos. Lo anterior fue un poco del trabajo de Talcott Parsons. Ahora, platicándoles un poco más sobre Talcott Parsons, podemos decir que a este se le describe principalmente como un funcionalista estructural. Parsons, cuanto más fama obtenía, más fuerza adquiría la teoría estructural funcional en los Estados Unidos. Su obra yace en el corazón de esta teoría, aunque sus estudiantes y discípulos también se esforzaron por desarrollar aún más la teoría y por aumentar su predominio en los Estados Unidos. Es importante destacar que aunque jugó varios papeles importantes y positivos en la historia de la teoría sociológica de los Estados Unidos, su obra también tuvo algunas consecuencias negativas. Algunas de estas son las siguientes. Primero, sus interpretaciones de los teóricos europeos parecían reflejar más su propia orientación teórica en lugar de la de aquellos. Muchos de los sociólogos estadounidenses se expusieron a recibir una interpretación errónea de los maestros europeos. En segundo, al principio de su carrera, Parsons ignoró a Marx, por lo que las ideas de Marx permanecieron durante años al margen de la sociología. Tercero, el desarrollo de su teoría acusa importantes puntos débiles, a pesar de que la preeminencia de la figura de Parsons en la sociología estadounidense sirvió durante muchos años para silenciar o acallar las críticas. No sería durante muchos años más tarde cuando se le airearon los puntos débiles de la teoría de Parsons y en general del funcionalismo estructural. Antes de despedirnos, verán frases de Talcott Parsons. Es probablemente seguro decir que todos los cambios de conocimiento de los hechos que han dado lugar a la teoría de la relatividad, lo que resulta en un gran desarrollo teórico, son completamente trivial desde cualquier punto de vista, salvo su relevancia en la estructura de un sistema teórico. Pero la importancia científica de un cambio en el conocimiento de la realidad consiste precisamente en sus J, que tienen consecuencias para el sistema de la teoría. La hipótesis puede ser presentado para ser probado por la posterior investigación S, que este desarrollo ha sido en gran parte una cuestión de la interacción recíproca de nuevos conocimientos y el conocimiento de hecho, por un lado, con los cambios en el sistema teórico sobre la otra.
De todo esto se deduce que el carácter general del problema del desarrollo de un cuerpo de conocimiento científico es en la medida en que depende de los elementos internos de la propia ciencia. Es el aumentar el conocimiento de la realidad empírica íntimamente combinado con el cambio de las interpretaciones de este cuerpo de hecho, por lo tanto, cambiar afirmaciones generales acerca de él. Y, no menos importante, un cambio de la estructura del sistema teórico. Las implicaciones de estas consideraciones justifican la afirmación de que todo conocimiento empíricamente verificable, incluso el conocimiento de sentido común de la vida cotidiana, lleva implícita, sino explícitamente, la teoría sistemática en este sentido. Estas son algunas de las frases de conocimiento de Talcott Parsons. Ahora vamos con una frase de familia. Las funciones de la familia en una sociedad altamente diferenciada no deben ser interpretadas como funciones directamente en nombre de la sociedad, sino en nombre de la personalidad. Talcott Parsons. Por último, una frase de progreso. Dios de Spencer era la evolución, a veces también llamado progreso. Talcott Parsons. Las obras fundamentales de Talcott Parsons son la estructura de la acción social, el sistema social, hacia una teoría general de la acción, estructura social y personalidad, el sistema de las sociedades modernas. Esperemos que este video haya sido de gran ayuda y ahora sepas tanto como nosotras de la vida y de las aportaciones de Talcott Parsons. Hasta pronto. Once the door is locked, there's no way out. Once the door is locked, there's no way out. Once the door is locked, there's no way out.